Hoy vamos a hablar de accesibilidad y está conmigo Evangelina Gallego, que es la directora ejecutiva de Acceso Ya. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Ana Paula? Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Y nosotros desde la vida, y bueno, sobre todo yo que estuve arriba de una silla de ruedas, en la 6ª edición de Realidad, que es un rally que participaron personas con y sin discapacidad en reclamo de una ciudad libre de barreras. Véanlo. Acceso Ya es una ONG que trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad y específicamente lo que hacemos es defender el derecho al acceso al medio físico. Es decir, exigimos el cumplimiento de leyes que garantizan entornos libres de barreras. Estamos hoy acá porque vamos a realizar la 6ª edición de Realidad, que es un rally en silla de ruedas. Vienen a participar personas con discapacidad y las personas que vengan sin discapacidad son invitadas a hacer el recorrido en silla de ruedas. Y en este recorrido lo que vamos a hacer es mostrar el grado de inaccesibilidad que presenta nuestro entorno, a pesar de que hace más de 30 años que existen leyes en nuestro país. Elegimos Plaza Francia sobre todas las cosas porque este año nuestra campaña de Acceso Ya va a apuntar a lograr la accesibilidad en todo lugar de esparcimiento. Los lugares de esparcimiento son dolorosamente una barrera permanente para las personas en silla de ruedas. Lo terrible es que la gente en silla de ruedas se quede en su casa. O sea, lo que nosotros pretendemos es que se puedan integrar a la vida de todo el mundo, que no tengan que pensar 70 veces si llevan o no llevan a su chico a la plaza esa porque no lo va a poder acercar al arenero. Tenemos que tener en cuenta, en especial las personas que van a ayudar a las personas que están en silla de ruedas, suben las 2 rueditas de adelante, ¿sí? Hoy vinimos a dar una pequeña charla sobre lo que es lo básico de manejo de silla de ruedas. La importancia que tiene la concientización de estos eventos para la sociedad se debe a que, por ejemplo, yo antes de tener la discapacidad no tenía en cuenta muchas cosas de las adaptaciones que son necesarias en la vía pública y también en los lugares. Entonces, después de adquirir la discapacidad, lo necesité por una necesidad propia y después me di cuenta que también es muy importante que la gente que no tiene discapacidad también tenga mucha conciencia de lo necesario que es y lo imprescindible. Vamos a salir desde el Monumento de Alvear, vamos a recorrer 6 cuadras por calle Alvear y la propuesta es esto, ¿no? De visibilizar, hacer el recorrido y juntos todos vamos a experimentar las barreras que va a haber en el recorrido, ¿no? Es una consigna que no es muy fácil para muchos, lamentablemente, pero es una consigna que hoy realmente, cuando se sienten en la silla, van a poder entender a través de lo que es la accesibilidad de la ciudad de Buenos Aires, y de esta manera puede ser un primer paso y un primer comienzo para que las cosas puedan hacerse bien. ¿Están todos preparados para vivir la verdadera realidad? ¡Sí! Bueno, a sus marcas. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ah! Se largó. Acá no hay vaca. Y bueno, si el lugar no es accesible, Es sumamente complicado, terriblemente complicado. ¿Qué pasa acá? ¿No se hacen las cosas que hay que hacer? Y sí. ¡Tremendo! Acá lo que está pasando es que encontramos que no hay rampa, entonces se complica el descenso con sillas de ruedas. Esta es la típica barrera urbana que encontramos. Pasa por acá, si le digas. Acá otra vez, por ejemplo, tenemos una senda peatonal que tiene una rampa de un lado y del otro no tiene nada. Entonces es algo que no sé quién vino aquí y construyó de un lado y del otro no. O sea, no tiene mucho sentido esto. Tremendo esto, así.
fue? Complicado, la verdad. Es muy difícil. La verdad que uno cuando no está acá en esta silla no se da cuenta. Había tramos que sí era complicado, que sin ayuda no podés subir un cordón que encima tiene el tamaño de un escalón más o menos. No está accesible. No. En un lugar que se supone que es un lugar de relajación, de caminata, de poder pasear, es imposible que alguien pueda hacer este recorrido. Muchísimo peor en situación de personas yendo a trabajar, cruzando el centro, el microcentro. Inaccesibilidad en las escuelas, inaccesibilidad en los medios de transporte, inaccesibilidad hasta en los lugares de paseo. Bueno, en un recorrido de unos 600 metros que hicimos hemos visto que hay escalones así grandes, hay una rampa que baja, otra que del otro lado no podés subir. En definitiva que de 2 esquinas, 5 solamente tenía una rampa como corresponde. O sea, evidentemente no es una ciudad fácil para todos, debería el gobierno de la ciudad mejorar un poco toda la accesibilidad. Y bueno, creo que fue una experiencia súper interesante para todos los que participaron. Nosotros soñamos con que Acceso Ya un día desaparezca porque no hace falta, pero la verdad es que cada vez hace más falta, cada vez lo necesitamos más. O sea, hay destrucción de la accesibilidad en muchas cosas y eso reclama una vigilancia permanente. Dificilísimo. Esas 6 cuadras, Evangelina, en silla de ruedas, realmente decir, ponerse en el lugar del otro, qué olvido que hay, ¿no? De silla de ruedas. ¿Quién es el accesómetro que estaba hablando? ¿Qué es el accesómetro? Bueno, en realidad cada año ha sido una persona diferente quien personifica a este accesómetro, ¿no? La idea cuando creamos el accesómetro fue contar con un personaje que sea quien mide el grado de accesibilidad, ¿no? Tiene esto como el barómetro o el termómetro, bueno, que hace el relevamiento con estadísticas. Exactamente, y además, bueno, en el juego, que nosotros el rally lo hacemos bajo consignas de juego para que la gente se vea atraída a participar y de este modo, digamos, sensibilizar a muchas más personas. El accesómetro va adelante midiendo y demarcando, digamos, cada una de las barreras que observa en el recorrido. ¿Y cuáles son los datos del accesómetro? Bueno, ¿Cuál fue el relevamiento? Aparte, estamos hablando de una zona muy paqueta, muy fifí. Y bueno, a ver, hablamos de personas con discapacidad y personas hasta con un carrito de bebé. La accesibilidad en Buenos Aires y en esta zona, ¿qué dice el accesómetro? Bueno, el accesómetro que relevó el lugar arrojó, digamos, como resultado que obviamente lo que vamos a hablar es del recorrido que hicimos en el rally, ¿no? Se recorrieron 6 cuadras, ¿sí? De 2 esquinas, solo la mitad tenían rampas. Pero lo que hay que tener en cuenta, y que esto era algo que también señalaba Claudio, de la mitad que tenían rampas, en su gran mayoría estaban rotas o deterioradas, con lo cual hay mucha destrucción o falta de mantenimiento de la accesibilidad, ¿no? Esto del planificación, porque si salís de una rampa, suponés que entras por la otra. Acá había una y no había la mano de enfrente. Exacto. Además podemos agregar a este relevamiento situaciones tales como motos obstruyendo las veredas. Por ejemplo, también se observó tachos de basura que estaban justo obstruyendo, digamos, el tránsito también en las veredas. ¿Puede ser que los cordones eran más altos de lo normal? Sí, ¿no? Eran muy por el parque, pronunciados. por los árboles. Pues yo preguntaba, es muy complicado. La sensación que yo tuve de estar ahí es que necesitas una ayuda. Entonces, la independencia, la autonomía, cuando nosotros hablamos de la vida autónoma de la persona con discapacidad, en silla de ruedas en la ciudad de Buenos Aires, es imposible, necesitas ayuda. Y decime, ¿cómo es el transporte, cómo es la accesibilidad en otras áreas de la ciudad e incluso también en el interior del país? Bueno, o sea, yo te voy a dar datos de Ciudad de Buenos Aires y en todo lo que es el interior del país la situación siempre es más grave todavía. En la Ciudad de Buenos Aires, en lo que hace al transporte, por ejemplo, sabemos que en lo que es las estaciones de subte, menos del 12% de las estaciones son accesibles. En el caso de las flotas de colectivos, urbano, menos del 30% de las flotas son accesibles. Y muchas de estas que en teoría son accesibles tienen las rampas, la rampa desplegable tiene tan poco mantenimiento que funcionan menos del 10% en realidad.
Esto es lo que hace al transporte. También... Entonces, por eso digo de la autonomía. Una persona que quiere en silla de ruedas llegar a su trabajo, ¿cómo tiene que desplazarse? ¿Tiene que tener un remis, tener, digamos... Realmente, o sea... pensar la vida cotidiana, cualquier actividad de la vida cotidiana en silla de ruedas se vuelve algo como una misión imposible, ¿no es cierto? O sea, la idea de ir a trabajar o ir a estudiar, por ejemplo, que las escuelas son inaccesibles en un 85%, y estoy hablando en la ciudad de Buenos Aires. Si uno quiere ir a un banco, por ejemplo, a extraer dinero... sabemos que menos del 10% de las sucursales bancarias son accesibles en la ciudad de Buenos Aires, y así uno puede imaginarse lo que es querer ir a hacer las compras a un supermercado, o sea, ir a un bar a tomar algo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las leyes? ¿Existen o no existen leyes? Porque que me hables de un 85% de las escuelas donde estamos hablando de la educación es mucho. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa si es que hay leyes con los controles? Mira, las leyes existen y de hecho Acceso Ya, su objetivo es hacer cumplir estas leyes, que son leyes nacionales que existen y están vigentes en nuestro país hace más de 30 años y que fijaron plazos incluso de readecuación para edificios o espacios urbanos preexistentes. Este plazo fue de 16 años y venció en 1997. Además, digamos, de que uno habla de una ley específica de accesibilidad, pero cuando pensamos en lugares no accesibles, estamos pensando en lugares que directamente atentan, digamos, contra el principio de igualdad y por supuesto que lo que genera es una discriminación, o sea que también obviamente vulnera lo que son principios constitucionales, ¿no? Exactamente, y aparte que nadie está exento, ¿no? Esperemos que no, pero hay muchísimos accidentes de tránsito bueno, que quedan muchísimas personas al año discapacitadas por eso. Entonces, el ponerse en el lugar del otro es pensar un minuto en la otra persona, en esa necesidad. Y pensar en el otro también es estacionar bien, no en la rampa, tapando la rampa de discapacidad. Contame un poquito de esta campaña, que yo ando pegando estos stickers a todo auto que está en la rampa. Parezco una loca, pero realmente me parece una toma de conciencia importante. ¿Cómo la van llevando? ¿Ustedes tienen estadísticas medibles si esto funciona o no? Mira, esta campaña se empezó ya hace 5 años y apunta, digamos, si bien nosotros creemos que el principal responsable de generar una política pública y hacer accesible todo espacio son los estados y el gobierno, los gobiernos de turno, también hay que tener en cuenta que el ciudadano puede, digamos, con su conducta hacer que un entorno sea o no accesible. Y es el caso de las personas que manejan un vehículo, ¿no? Y que muchas veces no encuentran o qué sé yo, están cortos de tiempo y no tienen mejor idea que dejar su auto estacionado obstruyendo una rampa en esquina. Con lo grave, digamos, que es esto. Cuenta, eso es lo peor. No hay ni siquiera un pensar en el otro, el ponerse en el lugar del otro. Lo que ustedes hacen con la campaña es genial. Sí, la verdad que es muy importante, pero la idea es, bueno, como llamar la atención en esta situación y en parte también nos hemos dado cuenta que ha servido para contener mucha ira, porque hay personas que realmente a diario tienen que experimentar esto, viéndose obstaculizados para llegar a cualquier lugar. Es cierto. ¿Y cómo puede hacer la gente para tener estos stickers y que se sume a esta campaña? Bueno, para tener los stickers se pueden contactar con nosotros a través de info@accesoya.org.ar. Nosotros podemos mandarle, o sea, el modelo del sticker por mail, o incluso las personas que estén en Capital pueden acercarse a la ONG, que también los datos, digamos, la dirección están en la página web de Acceso Ya. Perfecto. Los invito a todos a sumarse a esta campaña para enseñar o mostrar y concientizar y sensibilizar al otro de la necesidad. Te agradezco muchísimo, Evangelina, por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por haber estado, como siempre, en el rally y en todas las actividades que hacemos. Siempre vamos a estar al lado de ustedes. Y aprovecho para invitarlos porque el 3 de diciembre, un poco con demasiada anticipación, pero vamos a estar realizando una campaña de Yo Tapé una Rampa, digamos, en el marco de lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad. Perfecto, ahí también estaremos, falta todavía, pero ahí siempre Desde la Vida acompaña. Vamos a un corte, no se vayan de ahí, que enseguida ya volvemos con mucho más Desde la Vida.